Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Mateo Fuentes limpiaba la barra de la cantina de Roberto, observando cómo entraba la multitud vespertina. Habían pasado 5 años desde que dejó las fuerzas especiales, y la vida civil todavía se sentía como usar las botas de otra persona. Nunca encajaban del todo, pero su hijo Tiago hacía que valiera la pena. «Papá». Tiago, de 7 años, irrumpió por la puerta. Su abuela, Marisa Pérez, venía detrás con una sonrisa de disculpa. La mochila del niño rebotaba mientras corría directo a los brazos de Mateo. «Bueno, amiguito, ¿qué tal la escuela?». Mateo lo levantó para sentarlo en un taburete del bar. «Saqué un 10 en mi proyecto de ciencias. El volcán fue increíble». Los ojos de Tiago brillaban con la misma intensidad que Mateo recordaba de su propia infancia. Marisa apretó el hombro de Mateo. «Es brillante, justo como tú lo eras antes de irte y unirte al ejército». Lo dijo sin juzgarlo. Ella lo había criado sola después de que su padre muriera en un accidente en la fábrica. Y entendía a los hombres que necesitaban un propósito. «Antes de que aprendiera a hacer algo provechoso con mi vida, ¿quieres decir?», sonrió Mateo. La campanilla de la puerta sonó de nuevo. La sonrisa de Mateo se desvaneció. Tatiana Bernal, de Soltera Fuentes, entró usando un vestido de diseñador que costaba más que la renta mensual de Mateo. Detrás de ella asomaba Luis Bernal, un general de división cuyas condecoraciones parecían brillar incluso en ropa de civil. Llevaban casados 6 meses. «Tiago, toma tus cosas ahora mismo». La voz de Tatiana podría pelar la pintura de las paredes. El rostro de Tiago se desmoronó. «Pero mamá, no es tu noche. El general Bernal tiene una cena importante. Te necesitamos presentable». Ella chasqueó los dedos. Mateo dio un paso al frente. «Tati, el acuerdo de custodia dice que me toca tenerlo hasta el domingo. Es jueves». Los ojos de Luis Bernal eran fragmentos de hielo. «El acuerdo también dice que el niño necesita la orientación adecuada, no a un cantinero fracasado». La mandíbula de Mateo se tensó. Todos sus instintos le gritaban que estampara a este pomposo oficial contra la pared. En lugar de eso, se agachó a la altura de Tiago. «Está bien, campeón. Te veré el domingo, ¿de acuerdo?». Tiago asintió con lágrimas amenazando con salir. «Ese es mi chico valiente». Mateo le alborotó el cabello. Mientras se iban, Marisa tocó el brazo de Mateo. «Ese hombre es peligroso, mijo. Lo veo en sus ojos». «Lo sé, mamá, pero ¿qué puedo hacer?». «Tatiana tiene un abogado muy poderoso. Luis tiene conexiones en todas partes». Mateo observó por la ventana cómo Luis agarraba bruscamente el hombro de Tiago, empujándolo hacia un Mercedes negro. «Solo soy un tipo que sirve tragos. Eres más que eso. Siempre has sido más». Mateo no respondió. Había pasado 12 años en las fuerzas especiales. 3 despliegues, misiones que no existían en papel, cosas que le darían pesadillas a la mayoría de los hombres. Lo había dejado todo atrás cuando Tatiana quedó embarazada, intentando ser el padre que él nunca tuvo. No había sido suficiente para ella. Quería dinero, estatus, poder. Un general condecorado podía darle eso. Un soldado de operaciones especiales no podía. Más tarde esa noche, después de cerrar, Mateo se sentó en su pequeño departamento sobre la cantina. Fotografías de Tiago cubrían una pared. Partidos de béisbol, fiestas de cumpleaños, viajes de campamento de padre e hijo. Su teléfono vibró. «Mateo, soy Gabriel». La voz de Gabriel Gómez crujió a través del auricular. Habían servido juntos. Sobrevivido al infierno juntos. «Suenas de la mierda. Solo estoy pensando en Tiago. Este general con el que Tatiana se casó tiene algo raro, Gabriel. Querías hacerle una verificación de antecedentes». «No, amigo. No puedo darme el lujo de iniciar una guerra. Tatiana lo usaría para apartarme por completo. Solo di la palabra, hermano. Nosotros cuidamos a los nuestros».
Después de colgar, Mateo se quedó mirando la foto de él y Tiago en las barrancas del Cobre. La sonrisa del niño era contagiosa. ¿Obad? Debería haber luchado más, pensó Mateo. Debería haber sido más. No sabía que en 3 días todo su mundo detonaría. El viernes por la tarde, Tiago estaba sentado a la mesa de comedor de mármol de los Bernal, moviendo la comida por su plato. La casa era enorme. 6 habitaciones, una piscina, céspedes inmaculados que se extendían interminablemente. Se sentía como un museo. Hermosa, fría, intocable. Siéntate derecho, ladró Luis. Y termínate tus verduras. No me gustan los espárragos, dijo Tiago en voz baja. El tenedor de Luis golpeó el plato con un sonido metálico. ¿Qué dijiste? Tatiana no levantó la vista de su vino. Había aprendido cuándo intervenir y cuándo dejar que Luis estableciera su dominio. Esta era la segunda opción. Dije que no me gustan los espárragos, señor. En esta casa, te comes lo que se te da. ¿Entiendes? El rostro de Luis enrojeció. Puede que tu padre te deje actuar como un mocoso, pero yo no toleraré faltas de respeto. Él no es un mocoso. La voz de Tiago se quebró. Y mi papá tampoco. El golpe con el revés de la mano llegó rápido. La cabeza de Tiago se sacudió hacia un lado y la silla resbaló sobre el mármol pulido. Un hilo de sangre escurrió de su labio. Tatiana finalmente levantó la vista. Luis, tiene 7 años. Necesita disciplina. Tu exesposo claramente fracasó en eso. Luis se paró sobre Tiago, quien lloraba en silencio. Ahora te vas a terminar cada bocado de ese plato. Luego irás a tu habitación y escribirás, respetaré a la autoridad, 100 veces. Tiago no llamó a Mateo. El general le había confiscado el teléfono días atrás, afirmando que los niños no necesitaban tales distracciones. No le dijo a su madre, quien se encerraba en la habitación la mayoría de las noches con su vino y sus pastillas para dormir. Simplemente escribió las líneas, con las lágrimas manchando la tinta. Esa noche, Tiago los escuchó discutir. Es mi hijo, Luis. Es un mocoso irrespetuoso que necesita mano dura. Lo has consentido. Su padre lo ha consentido. Eso termina ahora. Tal vez. Tal vez deberíamos dejar que Mateo tenga más custodia. Absolutamente no. Ese fracasado no se queda con nada. ¿Entiendes? Tú querías esta vida, Tatiana. Querías el estilo de vida de la esposa del general. Eso incluye criar a un niño que respete la disciplina militar. Silencio. Bien. Ahora, asistiremos a la cena del alto mando militar mañana por la noche. El niño vendrá con nosotros. Aprenderá a comportarse en la sociedad adecuada. Tiago hundió el rostro en la almohada. Quería a su papá. Quería ir de campamento otra vez. Quería reír otra vez. Pero algo le decía, algún instinto que tienen los niños cuando los monstruos usan rostros humanos, que pedir por su padre solo empeoraría las cosas. No tenía idea de cuánta razón tenía. Sábado a las 6:47 de la tarde. Mateo se preparaba para la hora pico nocturna cuando su teléfono estalló con llamadas de un número desconocido. Señor Fuentes, le hablamos del Hospital General. Su hijo Tiago ha sido ingresado a emergencias. Mateo no recordaba el viaje en auto. No recordaba haberse estacionado ni haber corrido por las puertas de urgencias. Solo recordaba la sangre. Tanta sangre en la camilla mientras las enfermeras llevaban a Tiago de urgencia a cirugía. ¿Qué pasó? Mateo agarró la bata de un médico. ¿Qué le pasó a mi hijo? El doctor Héctor Velázquez apartó suavemente la mano de Mateo. Tiene una fractura severa de cráneo, hemorragia interna, múltiples contusiones. Señor, se cayó de una altura significativa. No lo sé. Yo no estaba ahí. ¿Dónde está su madre? Señor Fuentes. Mateo. Marisa apareció. Su uniforme de enfermera estaba arrugado. Trabajaba en este hospital. Ella lo había llamado de inmediato. Hay algo que debes saber. El reporte de la policía dice que se cayó de un vehículo en movimiento.
El mundo de Mateo se inclinó. ¿Qué? Un testigo vio un Mercedes negro, y a un niño siendo arrojado mientras el vehículo estaba en movimiento. Velocidad estimada, 96 km por hora. La habitación dio vueltas. La mano de Mateo tembló, no por miedo, sino por una rabia tan pura que se sentía como tragar fuego. ¿Dónde está Tatiana? Sala de espera B. El general está con ella. Mateo. Escúchame. Marisa le agarró el rostro. No puedes hacer lo que estás pensando. Tiago te necesita. Te necesita tranquilo. Te necesita aquí. Mateo se obligó a respirar. 12 años de entrenamiento entraron en acción. Evaluar. Planear. Ejecutar. Caminó hacia la sala de espera B como un hombre acercándose a un objetivo. Tatiana estaba sentada allí, con el rímel corrido y el vestido sucio. Cuando vio a Mateo, algo parpadeó en su rostro. Culpa. ¿Miedo? Desapareció rápidamente. Mateo, fue un accidente. La palabra salió plana, muerta. Luis Bernal se puso de pie. Llevaba puesto su uniforme. Cada medalla captaba la luz fluorescente. Su hijo me faltó al respeto durante un evento importante. Hizo un berrinche e intentó saltar del vehículo. Intenté detenerlo, pero... Estás mintiendo. Disculpe. Los ojos de Luis se entrecerraron. Mi hijo no saltaría de un auto en movimiento. Tiago le tiene pánico a las alturas, a la velocidad. Ni siquiera se sube a las montañas rusas. Mateo se acercó un paso. Así que preguntaré de nuevo, ¿qué pasó? La risa de Tatiana sonó extraña, histérica. Tiene razón, Luis. Tal vez. Tal vez deberíamos decir la verdad. El niño me faltó al respeto. La voz de Luis restalló como un látigo. Cuestionó mi autoridad frente a generales, me llamó abusador, dijo que su padre cantinero valía 10 veces más que yo. Su rostro se tornó púrpura. Le enseñé una lección sobre respeto. Abrí la puerta y le di a elegir. Que se disculpara o se largara. No se disculpó. La habitación se quedó en silencio. Lo arrojaste, susurró Mateo. Arrojaste a mi hijo de 7 años de un auto que iba a 96 km por hora. Le enseñé sobre las consecuencias. Luis no mostró remordimiento. Algo que tú claramente fallaste en hacer. Mateo buscó su teléfono. La mano de Luis se disparó, aplastando el dispositivo. Plástico y vidrio llovieron sobre el linóleo. No vas a llamar a nadie, dijo Luis, bloqueando la entrada. Su corpulencia llenaba el marco de la puerta. Sin policía, sin abogados. Eres un don nadie, Fuentes. Yo soy un general de división con 30 años de servicio. ¿A quién crees que le van a creer? ¿A un exsoldado fracasado que sirve cervezas o a mí? Tatiana se puso de pie. Luis, tal vez deberíamos callarnos. Él ni siquiera la miró. Tu hijo se recuperará o no lo hará. De cualquier forma, mantendrás la boca cerrada si quieres algo de custodia, porque te prometo que te destruiré. Haré que te declaren no apto. Me aseguraré de que nunca vuelvas a ver a ese mocoso. Mateo sonrió. No era una sonrisa amigable. Era la sonrisa que un depredador hace antes de atacar. Luis notó el cambio en la expresión de Mateo. La forma en que el aire mismo parecía espesarse. Dije algo gracioso. La voz de Luis titubeó ligeramente. Mateo se arremangó la manga izquierda lenta, deliberadamente. El tatuaje resaltaba marcadamente en su antebrazo. Una calavera y una ballesta sobre el número 1776 con las palabras en latín, de Opres Oliver. El rostro de Luis Bernal palideció. Reconoce eso, ¿verdad, general? La voz de Mateo era suave, casi gentil. Fuerzas Especiales, Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, 12 años de servicio. 3 misiones de las que nunca leerá en ningún informe. Misiones que harían que su carrera de oficinista parezca un juego de niños. Luis comenzó a temblar. Temblaba de verdad porque sí lo reconocía.
Todos los generales sabían de las fuerzas especiales, los operadores que se movían en las sombras, que podían hacer desaparecer personas, que no respondían a nadie excepto a su propio código. Le sugiero, continuó Mateo, que se aparte de esa puerta. Luego va a caminar hacia la estación de enfermeras y le va a confesar todo a la policía, porque la alternativa. Su sonrisa se ensanchó. La alternativa es que llame a unos amigos. Hombres a los que no les importan sus medallas ni su rango. Hombres que saben cómo hacer que los problemas desaparezcan. Estás amenazando a un alto mando del ejército. Luis intentó recuperarse. No es una amenaza. Es una garantía. Mateo sacó su billetera. Dejó caer algo sobre la mesa. Era una tarjeta. En blanco excepto por un número de teléfono escrito con tinta negra. Ese es Gabriel Gómez. Fuerzas Especiales. Él y otros 19 hermanos están esperando mi llamada. ¿Quieres saber qué pasa cuando se mete con la familia de un operador de las Fuerzas Especiales? El general Luis miró a Tatiana, luego de vuelta a Mateo. Su postura militar se había desmoronado. Había pasado su carrera moviendo papeles, coleccionando medallas por victorias burocráticas. Mateo había pasado la suya coleccionando habilidades que podían acabar con vidas. Tatiana, dijo Luis en voz baja. Deberíamos irnos. No. La voz de Tatiana era pequeña. Luis, ¿qué hicimos? No hicimos nada. Le enseñé una lección a un mocoso. Si muere, muere. Pero Luis ya estaba retrocediendo hacia la puerta. Mateo le atrapó el brazo. El agarre parecía casual, pero Luis jadeó. Puntos de presión aplicados con destreza. Más vale que mi hijo viva, susurró Mateo. Porque si no lo hace, su rango no lo salvará. Sus conexiones no lo salvarán. No hay lugar en esta tierra que yo no pueda alcanzar. Soltó a Luis. Ahora lárguese de mi vista antes de que olvide que hay testigos. Huyeron. Mateo se hundió en una silla, con la adrenalina desplomándose. Marisa apareció con un vaso de papel con agua. Eso fue impresionante, mijo. Aterrador, pero impresionante. Hablaba muy en serio con cada palabra. Sé que sí. Ella se sentó a su lado. Pero no puedes matar a un general de división. Ni siquiera las fuerzas especiales pueden hacer que eso desaparezca. Mateo miró fijamente la tarjeta que había dejado caer. No lo voy a matar, mamá. Voy a hacer algo mucho peor. ¿Qué? Voy a destruir todo lo que le importa. Su reputación, su carrera, su libertad, y cuando termine, deseará que lo hubiera matado. Afuera, una enfermera se acercó con una actualización sobre la condición de Tiago. Dentro de la mente de Mateo, una operación diferente ya estaba comenzando. El general había cometido un error fatal. Le había declarado la guerra a un hombre que había pasado 12 años aprendiendo a ganarlas. Tiago sobrevivió a la cirugía, apenas. Mateo pasó 72 horas junto a su cama mientras su hijo permanecía en un coma inducido médicamente. La fractura de cráneo había sido reparada. El sangrado se había detenido, pero los médicos eran cautelosos. Las lesiones cerebrales son impredecibles, explicó el doctor Velázquez. No sabremos la magnitud total del daño hasta que despierte. Si despierta, escuchó Mateo en el silencio. Al cuarto día, los ojos de Tiago parpadearon hasta abrirse. Papá. Mateo apretó su pequeña mano. Hola, campeón, estoy aquí. Me duele la cabeza. Lo sé, pero ahora estás a salvo. Te prometo que estás a salvo. Marisa trajo ropa, comida, y mantuvo a Mateo funcional. También trajo algo más, una visita. Gabriel Gómez entró a la habitación del hospital vestido con pantalones de mezclilla y una chaqueta de cuero, pero su postura gritaba que era militar. Le echó un vistazo a Tiago, con vendas envolviendo su cráneo, máquinas emitiendo pitidos constantes, y apretó la mandíbula. Afuera, dijo. En el pasillo, la actitud relajada de Gabriel se evaporó. Cuéntamelo todo, pidió a Mateo. Cada detalle de esa noche. La confesión de Luis. La complicidad de Tatiana.
Jesucristo, Gabriel, un general del ejército, arrojó a un niño de 7 años de un vehículo en movimiento y lo admitió frente a mi madre. Ella es testigo, pero... Mateo se frotó el rostro. Tatiana se retractó de su declaración ante la policía. Dijo que fue un accidente, que Tiago abrió la puerta él mismo. Luis afirma lo mismo. Es su palabra contra la mía y Luis tiene a la mitad del sistema de justicia militar en su bolsillo. Podríamos hacerlo desaparecer. Tengo a 3 hombres en la ciudad que me deben favores. No. La voz de Mateo fue firme. Así no es como esto termina. Lo quiero destruido públicamente. Quiero que todos sepan lo que hizo. Quiero que le quiten sus medallas, que pierda su pensión, que su nombre quede enlodado. Gabriel lo estudió. Ese no es el Mateo con el que serví. Siempre eras quirúrgico, rápido, silencioso, decisivo. Eso fue antes de que tocaran a mi hijo. Me parece justo. Gabriel sacó una tableta electrónica. Entonces, empecemos a cavar. Luis Bernal, general de división. A nivel superficial, es prístino. Elogios. Asignaciones en la Secretaría de la Defensa Nacional. Asesor de 3 presidentes. Pero nadie es tan limpio, hermano. Nadie. Durante la siguiente semana, mientras Tiago sanaba lentamente, Mateo y Gabriel construyeron un caso. Involucraron a otros. Diego Cantú, un ex analista de inteligencia que ahora dirigía una firma de investigación privada. Marcos Treviño, quien se especializaba en medicina forense financiera. Teodoro Vargas, un abogado militar con resentimientos hacia los oficiales corruptos. Lo que encontraron hizo hervir la sangre de Mateo por diferentes razones. Luis Bernal no solo es un pedazo de mierda abusivo, dijo Diego durante una reunión en el departamento de Mateo. Es uno sistemático. Encontré a otras 3 familias, de soldados rasos, que presentaron quejas sobre el trato hacia sus hijos en eventos de la base militar. Todas las quejas desaparecieron. Sus finanzas también son interesantes, agregó Marcos. Ha estado recibiendo pagos de un contratista de defensa, Orión Soluciones Estratégicas. 6 cifras anuales lavadas a través del negocio de consultoría de su esposa. ¿Consultoría de qué? Ella no tiene ninguna experiencia relevante. Así que está aceptando sobornos, reflexionó Teodoro, dirigiendo contratos hacia Orión a cambio de comisiones ilegales. Ese es un delito de corte marcial, potencialmente con tiempo en prisión. Pero necesitamos pruebas, dijo Mateo. Pruebas sólidas e irrefutables. ¿Puedo conseguirlas?, sonrió Diego. Denme 2 semanas y acceso a sus computadoras. Luis es de la vieja escuela. Probablemente usa la misma contraseña para todo. ¿Cómo conseguirás acceso? Déjenmelo a mí. Mientras tanto, Tatiana intentó visitar a Tiago. Mateo la bloqueó en la puerta. Por favor, rogó ella. También es mi hijo. Te reíste. La voz de Mateo podría haber congelado el infierno. Cuando tu esposo arrojó a nuestro hijo de un auto, te reíste. Tiago le dijo a la policía que recordaba ese sonido. Estaba en estado de shock. Elegiste a un monstruo por encima de tu propio hijo. Ahora aprende a vivir con eso. Le cerró la puerta en la cara. Pero la visita de Tatiana le dio una idea. 10 días después del incidente, Tatiana recibió una llamada de un número desconocido. Señora Bernal, soy Camila Montoya, del órgano interno de control de la Secretaría de la Defensa Nacional. Estamos investigando irregularidades en la adjudicación de contratos de defensa. Su firma de consultoría ha sido señalada. Nos gustaría hacerle unas preguntas. La mano de Tatiana tembló. No sé de qué me está hablando. Señora, esta es una llamada de cortesía. Puede hablar con nosotros voluntariamente o podemos emitir un citatorio. Es su elección. Yo. Necesito hablar con mi esposo. Por supuesto, estaremos en contacto. La mujer colgó. Tatiana se quedó mirando el teléfono, con el pánico en aumento. Luis había prometido que su acuerdo con Orión era a prueba de balas. Pero si el órgano interno de control estaba investigando. Llamó a Luis de inmediato.
Tenemos un problema. En las instalaciones de la secretaría, Luis Bernal estaba sentado en su oficina forrada de caoba escuchando a su esposa caer en la histeria. Cálmere. Nadie está investigando nada. Alguien está tratando de ponernos nerviosos. ¿Cómo lo sabes? Porque yo soy la secretaría, Tatiana. Si estuvieran investigando, lo sabría antes de que hicieran alguna llamada. Pero la duda había sido sembrada. Esa noche, Luis recibió su propio mensaje, un correo electrónico de una dirección encriptada que contenía fotografías. Fotografías de él reuniéndose con ejecutivos de Orión, fotografías de sobres llenos de efectivo, fotografías de documentos que había proporcionado, información clasificada de licitaciones para próximos contratos. El correo electrónico era simple. Renuncia en silencio o esto se hará público. Tienes 48 horas. Luis no renunció. En su lugar, llamó a su equipo de seguridad, a sus abogados, a sus contactos en inteligencia militar. Descubran quién envió esto. Quiero nombres, direcciones, todo. Lo que no sabía era que cada llamada que hacía estaba siendo monitoreada por Diego Cantú, quien había hackeado el teléfono de Luis semanas atrás. Cada contacto al que Luis acudió recibía información falsa discretamente por la red en expansión de Mateo. Los operadores de las fuerzas especiales no trabajan solos. Construyen equipos, aprovechan recursos, manipulan entornos. Mateo estaba haciendo exactamente eso. Está en caída libre, reportó Gabriel. Cometiendo errores, volviéndose paranoico. ¿Bien? Pero no lo suficientemente bien, dijo Mateo. Estaban sentados en la habitación de hospital de Tiago. El niño dormía pacíficamente, por fin sin los fuertes analgésicos. Lo quiero quebrado, no solo nervioso. ¿Qué estás pensando? Mateo sacó una carpeta. Luis tiene un hijo de su primer matrimonio. Damián Bernal, de 19 años, en el colegio militar. Historial limpio, buen chico según todos los testimonios. Luis apenas lo reconoce. Demasiado ocupado con su carrera. ¿Y luego? Luis se preocupa por su reputación por encima de todo. ¿Qué pasaría si su hijo se convirtiera en un riesgo? Los ojos de Gabriel se abrieron de par en par. Mateo, no vamos a apuntar contra un chico. No apuntando. Protegiendo. Mateo abrió la carpeta mostrando mensajes que Diego había recuperado. Damián sabe sobre el acuerdo de su padre con Orión. Ha estado chantajeando a Luis por el dinero de la colegiatura, amenazando con exponerlo todo. Luis le ha estado pagando para mantenerlo callado. Jesús, el chico está extorsionando a su propio padre. No, pero eso es lo que va a aparecer cuando haya terminado. Durante los siguientes 3 días, Mateo orquestó una obra maestra. Utilizando las quejas legítimas de Damián sobre su padre ausente, Mateo, a través de intermediarios anónimos, se acercó al joven con una oferta: testificar contra Luis a cambio de inmunidad y una beca completa. Damián, amargado por años de abandono, aceptó. Simultáneamente, Diego filtró las fotos de Orión a un periodista llamado Wilfredo Herrera, un reportero de asuntos militares conocido por destapar historias de corrupción. Wilfredo verificó las imágenes, cruzó las fechas de referencia y confirmó las reuniones. La historia se publicaría en 72 horas. Pero Mateo no había terminado. El mundo de Luis Bernal comenzó a colapsar por etapas. Primero, el alto mando militar recibió un paquete anónimo que contenía registros financieros mostrando sus pagos de Orión. Se abrió una investigación en secreto. Segundo, 3 familias, aquellas cuyos hijos Luis había abusado, de repente encontraron representación legal cortesía de Teodoro Vargas. Presentaron demandas civiles simultáneamente. Tercero, el testimonio de Damián Bernal fue filtrado a los fiscales militares, junto con evidencia de los pagos de chantaje de Luis, reenmarcados como dinero para silenciar. Pero el golpe de gracia llegó desde un ángulo inesperado. Mateo, tienes que ver esto, dijo Marisa, irrumpiendo en la habitación del hospital. Sostenía una tableta electrónica que mostraba una alerta de noticias. General de División Luis Bernal bajo investigación por corrupción y abuso infantil. El artículo de Wilfredo Herrera fue devastador. Detallaba todo. Los pagos de Orión, la agresión a Tiago,
El patrón de abuso a los hijos de las familias de militares, las tácticas de intimidación. Las fuentes eran anónimas pero verificables. Las fotos eran condenatorias. En cuestión de horas, la Secretaría de la Defensa Nacional emitió un comunicado. El general Bernal sería puesto en licencia administrativa, pendiente de investigación. Luis llamó a Mateo 20 veces. Mateo ignoró a todos. Finalmente, le llegó un mensaje de texto. «Tú hiciste esto. Eres hombre muerto». Mateo sonrió y respondió el mensaje. «Ven a intentarlo. Estaré en la cantina de Roberto esta noche a las 10. ¿Solo?» Gabriel agarró el hombro de Mateo. «Hermano, eso es un suicidio. Está desesperado. Te matará. Por eso cuento con ello, Gabriel. Confía en mí, lo tengo controlado». Esa noche, Mateo se sentó en su propio bar, tomando un whisky. El lugar estaba vacío. Había cerrado temprano y enviado al personal a casa. A las 10:03 de la noche, Luis Bernal cruzó la puerta. Se veía demacrado. Su uniforme había desaparecido, reemplazado por pantalones arrugados y una camisa. Le temblaban las manos. «Me destruiste», dijo Luis. «Mi carrera, mi reputación, mi familia». «¿Por qué?» «Por un mocoso que no podía seguir órdenes». Mateo dejó su vaso lentamente. «Ese mocoso es mi hijo. Y usted lo arrojó de un auto en movimiento. Me faltó al respeto. Tenía 7 años. Necesitaba disciplina». La voz de Luis se quebró. «¿Crees que no sé lo que eres?» «Fuerzas especiales, operaciones especiales». «¿Crees que eres mejor que yo?» «No lo eres. Me gané mi rango. Sirvo a mi país». Detrás de un escritorio, moviendo papeles, coleccionando medallas por presentaciones de diapositivas. Mateo rodeó la barra. Nunca se desplegó, nunca vio combate real. Es un burócrata con listones. Luis se abalanzó. Fue torpe, desesperado. Mateo dio un paso a un lado, atrapó el brazo de Luis, y usando el propio impulso del hombre, le estrelló la cara contra la barra. La sangre estalló de la nariz de Luis. «Eso es por Tiago», dijo Mateo con calma. Luis lo intentó de nuevo, lanzando un golpe salvaje. Mateo bloqueó y le dio un golpe preciso en el plexo solar. Luis colapsó, sibilando. «Y eso es por cada niño del que abusó». Pero Mateo no había terminado. Sacó su teléfono y comenzó a grabar. «Dígame qué hizo, general. Dígaselo a la cámara. Vete a la mierda». Mateo presionó su bota contra la mano de Luis. No lo suficientemente fuerte como para romper huesos, pero lo suficiente para prometerlo. «Dígamelo». Arrojé al niño. «¿Y qué?» Fue irrespetuoso. Le estaba enseñando. Clic, la grabación se detuvo. Mateo se la envió a Diego, quien la tendría en manos de los fiscales en cuestión de minutos. Esa es una confesión. Voluntaria. Sin coerción. Me acaba de entregar todo lo que necesitaba. Luis comenzó a llorar, a sollozar de verdad. Mi carrera se acabó. Mi pensión se fue. Mi familia ni siquiera me habla. ¿Qué más quieres? Quiero que entienda algo. Mateo se agachó. Pudo haber matado a mi hijo. Casi lo hace. Y no mostró ningún remordimiento. Así que ahora le toca vivir sin nada, sin carrera, sin respeto, sin libertad. Será sometido a una corte marcial, despojado de su rango, y procesado por agresión. Corrupción y poner en peligro a un menor. Pasará años en la prisión militar del campo militar número 1, y todos y cada uno de los reclusos sabrán que lastimó a un niño. ¿Sabe lo que le pasa a la gente como usted en una prisión militar, general? Los ojos de Luis se abrieron con terror. Exactamente. Mateo se puso de pie. La policía está en camino. Usted me atacó en mi cantina. Hay cámaras por todas partes. La defensa propia es algo hermoso. Las sirenas aullaron en la distancia. Una cosa más, dijo Mateo.
Tiago ya despertó. Se va a recuperar por completo. Crecerá sabiendo que su padre luchó por él. ¿Qué recordará su hijo de usted? Luis no tuvo respuesta. 6 semanas después, el caso de los Estados Unidos mexicanos contra el general Luis Bernal comenzó en el Tribunal Militar del Campo Marte. La sala estaba repleta. Medios de comunicación, altos mandos militares, familias de las víctimas de Luis. Todos querían ver caer al general del ejército. Teodoro Vargas fungió como fiscal. Fue metódico, devastador. El general Bernal está acusado de múltiples violaciones al Código de Justicia Militar, comenzó Teodoro, conducta impropia de un oficial, agresión. Corrupción y conspiración para defraudar al Estado mexicano. Pero en el fondo de este caso hay algo mucho más simple. Un hombre que arrojó a un niño de 7 años de un vehículo en movimiento y no mostró ningún remordimiento. El abogado defensor de Luis, un coronel llamado Leonardo Galván, intentó argumentar circunstancias atenuantes. El general Bernal dedicó 30 años a servir a esta nación. Un momento de mal juicio no debería. Un momento, interrumpió Teodoro. Solicito permiso para presentar pruebas de un patrón de comportamiento. La jueza, una mujer severa llamada Antonia Hinojosa, asintió. Teodoro llamó testigo tras testigo. Hombres de tropa cuyos hijos habían sido aterrorizados en eventos de la base. Marisa Pérez, quien testificó sobre la confesión de Luis en el hospital. Damián Bernal, quien detalló años de abuso emocional y chantaje. Luego vinieron las pruebas financieras. Marcos Treviño guió al tribunal a través de los pagos de Orión, las empresas fantasma, y los sobornos que sumaban casi 35 millones de pesos. El general Bernal no solo abusó de niños, concluyó Teodoro, traicionó su juramento, corrompió el proceso de adquisiciones, y se llenó los bolsillos mientras los buenos soldados luchaban y morían en el campo de batalla. Pero el momento que selló el destino de Luis llegó cuando Mateo subió al estrado. Vestía un traje sencillo, sin condecoraciones militares. Teodoro lo guió a través de esa noche en el hospital. La confesión de Luis, la amenaza. Señor Fuentes, usted sirvió en las fuerzas especiales durante 12 años. ¿Es correcto? Sí, señor. Durante ese tiempo, ¿alguna vez se encontró con oficiales como el general Bernal? Objeción. El coronel Galván se puso de pie de un salto. Relevancia. Lo permitiré, dijo la jueza Hinojosa. Mateo miró directamente a Luis. No, señor. Conocí oficiales que lideraban desde el frente, que se preocupaban más por sus soldados que por sus carreras, que entendían que el rango es una responsabilidad, no un arma. Hizo una pausa. El general Bernal representa todo contra lo que luchamos. Abuso de poder, corrupción, cobardía. La sala del tribunal estalló. La jueza Hinojosa pidió orden. El abogado de Luis procedió al contrainterrogatorio. ¿No es cierto, señor Fuentes, que usted orquestó un elaborado complot de venganza contra mi cliente? Recopilé pruebas. Me aseguré de que la verdad saliera a la luz. Si eso es venganza, entonces sí. Manipuló testigos, filtró información clasificada y usó sus conexiones militares para destruir la carrera del general Bernal. Usé la verdad para exponer a un criminal. La voz de Mateo era de acero. Su cliente arrojó a mi hijo de un auto. Se rió de ello. Me amenazó con asegurarse de que nunca volviera a ver a Tiago. Así que sí, coronel, me aseguré de que nunca volviera a lastimar a otro niño. La sala del tribunal aplaudió. La jueza Hinojosa no los detuvo. Cuando terminaron las deliberaciones, el veredicto fue unánime. Culpable de todos los cargos. General Luis Bernal, este tribunal lo encuentra culpable de conducta impropia de un oficial, agresión que causa lesiones corporales graves, conspiración para defraudar al Estado, soborno y múltiples violaciones a la ley militar. La voz de la jueza Hinojosa resonó por la sala del tribunal. Antes de dictar sentencia, ¿desea el acusado hacer una declaración? Luis se puso de pie. Se veía pequeño y ahora disminuido. Dediqué mi vida a servir a este país. Cometí errores. Acepto mi responsabilidad. Las palabras sonaron ensayadas, vacías. La jueza Hinojosa no se dejó impresionar.
Usted acepta la responsabilidad ahora, después de ser atrapado, después de que la evidencia se volvió abrumadora. Pero cuando Tiago Fuentes yacía en una cama de hospital con el cráneo fracturado, usted no mostró remordimiento. Cuando amenazó a su padre, no mostró tener conciencia. Cuando cobró sobornos, no mostró tener honor. Ella se inclinó hacia adelante. Por la presente, este tribunal lo condena a 20 años en la prisión militar del campo militar número 1. Queda despojado de todo rango. Todas las condecoraciones y todos los honores militares. Su pensión queda confiscada. Será dado de baja deshonrosamente del ejército mexicano. Con efecto inmediato. Las piernas de Luis fallaron. La policía militar lo atrapó. Además, continuó la jueza enojosa, pagará restitución a las familias a las que ha dañado, comenzando por Mateo y Tiago Fuentes. Las demandas civiles en su contra procederán sin impedimentos por parte de este tribunal. Luis fue retirado esposado. Al pasar junto a Mateo en la galería, sus miradas se cruzaron. La de Luis reflejaba derrota, confusión. Todavía no entendía cómo un cantinero fracasado lo había destruido tan por completo. Mateo le sostuvo la mirada hasta que Luis fue el primero en apartar la suya. Afuera del tribunal, los reporteros se arremolinaron. Mateo hizo una breve declaración. Hoy se hizo justicia. Mi hijo puede sanar sabiendo que el hombre que lo lastimó enfrentará las consecuencias. Eso es todo lo que quería, justicia. Pero Tatiana no había terminado. Había sido llamada como testigo, y se había amparado en su derecho a no declarar en la mayoría de las preguntas. Pero la revelación de su complicidad, su risa ante la lesión de Tiago y su retractación del testimonio habían destruido su posición social. Su negocio de consultoría colapsó. El club campestre revocó su membresía. Sus amistades dejaron de llamar. Arrinconó a Mateo en el estacionamiento. ¿Estás feliz ahora? Lo has arruinado todo. Yo no arruiné nada, dijo Mateo con calma. Tú lo hiciste. Elegiste a un monstruo por encima de tu propio hijo. Él me prometió una vida mejor. Después de ti. Después de años de batallar mientras tú jugabas a ser soldado. Yo no estaba jugando. Estaba sirviendo. Y cuando regresé, traté de estar allí para ti y para Tiago. No fue suficiente. No, tú no fuiste suficiente. Las palabras de Mateo golpearon como balas. No fuiste lo suficientemente fuerte para criar a un hijo sin lujos. No fuiste lo suficientemente leal para apoyar a tu familia, y con toda seguridad no fuiste lo suficientemente inteligente para ver lo que Luis realmente era. Tatiana lo abofeteó. Mateo ni siquiera se inmutó. Tiago no quiere tener nada que ver contigo, continuó Mateo. El tribunal estuvo de acuerdo. Tengo la custodia total. Tienes visitas supervisadas una vez al mes si Tiago acepta verte. Ahora mismo, no quiere. Lo pusiste en mi contra. No, Tatiana. Eso lo hiciste tú misma cuando dejaste que tu esposo lo arrojara de un auto. Mateo se alejó, y luego se detuvo. Una cosa más. Teodoro Vargas está presentando una demanda para que pagues pensión alimenticia. Resulta que hasta las esposas de los exgenerales tienen que mantener a sus hijos. Buena suerte encontrando trabajo con tu reputación. La dejó allí parada, con las lágrimas corriendo por su rostro. 3 meses después, Mateo y Tiago estaban sentados en el muelle detrás de la cantina de Roberto, con las cañas de pescar en el agua. La cabeza de Tiago todavía estaba sensible, su cabello volvía a crecer sobre las cicatrices quirúrgicas, pero su sonrisa había regresado. Papá, atrapé algo. Mateo lo ayudó a enrollar el carrete. Una lubina de buen tamaño. Mira eso. Buen trabajo, campeón. Podemos quedárnoslo. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Tiago lo consideró. Déjalo ir. Probablemente tiene una familia. Mateo sonrió. Este niño había soportado el infierno y aún tenía compasión. Buena elección. Liberaron el pez juntos. Papá. La voz de Tiago era suave. Mamá volverá a ser normal algún día. No lo sé, hijo.
Eso depende de ella. ¿Crees que esté arrepentida? Tal vez. Pero estar arrepentido no borra lo que pasó. Tiago asintió, procesándolo. Me alegra estar contigo. A mí también, campeón. A mí también. Gabriel llegó con pizza y cerveza. Se había quedado en la ciudad, oficialmente haciendo consultoría, pero en realidad solo para asegurarse de que Mateo y Tiago estuvieran bien. Marisa también vino, trayendo el postre favorito de Tiago, churros de la panadería del centro. Comieron en el muelle mientras el sol se ponía, hablando de todo y de nada. Nadie mencionó a Luis Bernal, quien actualmente estaba en la prisión militar del campo militar número 1, descubriendo exactamente cómo tratan los demás reclusos a los abusadores de niños. Nadie mencionó a Tatiana, quien se había mudado a un departamento tipo estudio y trabajaba en una tienda minorista mientras sus facturas legales se acumulaban. La conversación se tornó hacia el futuro. He estado pensando, dijo Mateo. Tal vez sea hora de que haga algo más que servir tragos. ¿Cómo qué?, preguntó Gabriel. Marcos Treviño me ofreció un puesto en su firma de investigación privada, ayudando a familias con problemas de custodia, encontrando evidencia de abuso. Resulta que soy bueno en eso. Eres bueno en muchas cosas, dijo Marisa con orgullo. ¿Qué pasará con la cantina?, preguntó Tiago. La conservaré, pero contrataré a un gerente. Este lugar era solo un trabajo. Ayudar a personas como tú. Esa es una misión. Tiago sonrió ampliamente. Como las fuerzas especiales. Mejor que las fuerzas especiales, porque puedo volver a casa contigo todas las noches. Más tarde, después de que Tiago se quedó dormido, Mateo se quedó solo en el muelle. Sacó su teléfono y miró un mensaje de Diego. Luis Bernal fue atacado por los reclusos. Hospitalizado, costillas rotas, pulmón perforado. Pensé que querría saberlo. Mateo no sintió satisfacción, no sintió alegría. Sintió un cierre. Luis cumpliría su condena todos los días, un recordatorio de lo que había perdido. Tatiana reconstruiría su vida o no lo haría. Esa era su elección. Pero Tiago. Tiago crecería sabiendo que su padre había luchado por él, que le había demostrado que los monstruos pueden ser derrotados, que la justicia existe. El tatuaje de las fuerzas especiales en la muñeca de Mateo captó la luz de la luna. De opreso liber. Para liberar al oprimido. Había pasado 12 años liberando a desconocidos. Resultó que liberar a su propio hijo era la misión que más importaba. Mateo Fuentes regresó al interior de su cantina, cerró la puerta con llave y subió a ver a Tiago una vez más. El niño dormía pacíficamente, por fin a salvo. Y por primera vez en meses, también lo hizo Mateo. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría conocer sus opiniones en los comentarios de abajo. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa el mundo para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos.